La determinación de aluminio, para la determinación de aluminio en muestras de agua de río se aplicó el método de adición de estándar. En todos los casos se utilizó un volumen de la muestra de 10 mililitros, y a las cuales se le adicionó una solución patrón de aluminio 0,15 Milimoles. milimoles, creo que es. Ujú. Finalmente, todas las soluciones se diluyeron a un volumen de 25 mililitros y se obtuvieron los siguientes resultados. La solución de muestra sola da una señal de 5,0, la muestra más 2 mililitros de 10,1, la muestra más 4 mililitros de 15,1, la muestra más 6 mililitros de 20,0. Determine la concentración de aluminio en la muestra a partir de una gráfica de la señal medida en función de la concentración del estándar y considere el efecto de dilución. Ok. Bueno, las técnicas de emisión no solo son de fotometría en llama, ¿no? Hay una gran variedad de técnicas que obviamente en la cátedra no la ven, digamos. Está las técnicas, por ejemplo, de plasma inducido, acoplado, ¿sí? Están todas las técnicas rayo X, que generalmente son de emisión, y hay otras técnicas más adicionales, como ser las técnicas que generan un arco voltaico y se puede determinar ciertos elementos. Por ejemplo, en la industria metalúrgica, ¿sí? La producción de cobre y demás elementos, ¿sí? Se genera un arco voltaico, se capta la señal, ¿sí? Se lleva un espectrómetro, se separa la señal y se puede analizar el contenido de la aleación que se está tratando de establecer. Por ejemplo, ¿sí? Por eso, acá es un problema de aluminio, ¿sí? Trata del elemento aluminio. Entonces, por eso hago la aclaración. O sea, eh, no es solo fotometría de llama, digamos, sino que hay muchas otras técnicas adicionadas que trabajan con el mismo principio de emisión, ¿sí? Vamos a ver cómo realizamos este problema, ¿sí? Ahí le estoy compartiendo la pantalla. No sé si se observa bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nos dan la solución de la muestra, ¿sí? Y los adicionales que vamos eh, adicionando, valga la redundancia, ¿sí? De la muestra. Adición estándar que tiene de ventaja, digamos, la ventaja que tiene, ya lo habíamos dicho en la clase pasada, ¿sí? Que se realiza en muestras, generalmente que la matriz es muy difícil, digamos, de resolver, ¿sí? O el elemento, el analito, es muy difícil de separar de, del medio en el cual queremos determinarlo o tiene mucha interferencia, ¿sí? Entonces, una forma de esquivar esos problemas es haciendo adición estándar. ¿Sí? En este caso, tomamos una cantidad de muestra, ¿sí? Que no nos dice cuánto, pero nos dicen cuánto adicionamos de estándar, ¿no es cierto? Y de la concentración. ¿Cuánto era la adición de estándar? Enseguida vemos. Era cero, a ver. 10 mililitros de volumen de muestra, las cuales se adicionó un patrón de 0,15 milimoles, ¿sí? Eh, bueno, entonces a estas muestras, ¿sí? Que se le adiciona 2, 4, 6 mililitros a 10 mililitros de muestra, entonces acá la concentración hay que cambiar, porque yo hice en base a un volumen final. Fíjense en la tabla que nos da el problema, ¿sí? Nos da, nosotros tenemos que calcular la señal, la concentración, ¿sí? Entonces, calculé la concentración, a ver, esperen un cachito, no tengo nada, simplemente ya la pasé directamente, ¿sí? ¿Cómo hice?
¿Dice el volumen final? Perdón, Sí, te he perdido. 25 mililitros. Sí, 25 mililitros. Ahí está, perfecto. Sí, 25 mililitros. Toma 10 de muestra más 2, 4, 6 mililitros de estándar y lleva un volumen final de 25. Entonces está todo bien. ¿Qué es lo que hago en función de la concentración del patrón estándar y el volumen adicionado? ¿Sí? Voy calculando la concentración. ¿Se acuerdan esa vieja y querida ecuación de cuatrimestre anterior y que la venimos usando? Concentración por volumen es igual a, va a ser al volumen final por la concentración que yo quiero encontrar. ¿Se entendió? C1 por B1 igual a C2 por B2. En este caso, C1 sería el volumen que voy a adicionar, eh, al revés. C1 sería la concentración del patrón, 0,15 moles, ¿sí? B1, el volumen que adiciono, ¿sí? De un lado de la ecuación, igual a qué? A el volumen 25 mililitros por la concentración que está expresada acá. ¿Sí? Entonces, para todos los casos se calcula la concentración nuevamente y la señal obviamente no va a cambiar. ¿Sí? Ponen con los decimales que corresponden, ¿no? La señal. En mi caso me falta hacer ese paso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Grafico, como todos sabemos, ¿sí? Este cuadrito que generamos y extrapolo hasta cortar las abscisas. ¿Dónde cortas las abscisas? Ahí tengo la concentración de quién? De la muestra. ¿Sí? Esa concentración es en dónde? En los 25 mililitros, ¿no es cierto? Después hago el cálculo para los 10 mililitros originales de la muestra y da el valor que la profesora nos muestra en la guía. ¿Alguna duda, algo? ¿Preguntas que tengan? Lo que quieran. ¿Sí? Profe, usted sacó las concentraciones guiándose por el gráfico, ¿verdad? Guiándonos por los datos que nos dan, Marcelo, ¿sí? Porque te dicen que la muestra adicionada es 10 mililitros, ¿sí? Y que el patrón que se va adicionando son 2, 4, 6 mililitros en cada caso, ¿sí? Y el volumen final es 25. Por eso decía que la ecuación de dilución que usamos nosotros, ¿se acuerdan? C1 por B1 igual a B2 por C2, ¿sí? Entonces B2 es conocido, ¿por qué? Porque el volumen final es 25, ¿sí? El volumen del patrón es el que estoy tomando, 2, 4 o 6, según corresponda al caso. ¿Sí? El de la muestra no lo tengo en cuenta. ¿Por qué? Porque es incógnito, no sé cuánto hay, ¿sí? Por eso es adición estándar, ¿ok? Claro, Marcelo, ¿cómo se Sí, hace el sí. cálculo? ¿Sí? Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y el factor de dilución cómo sería? El factor de dilución en el caso de la muestra, ¿sí? El factor de dilución sería 25 sobre 10, porque yo tomo 10 de muestra y lo llevo a 25, ¿sí? O sea, para encontrar la concentración de la muestra tendría que multiplicar la concentración que encuentro acá, mediante el gráfico o mediante la ecuación, ¿sí? Y multiplicarle por el factor de dilución. ¿Está Ah, de claro, 10 profe. Sebastián? Sí, ¿Sí? sí, sí. Buenísimo, ¿se entendió? Ok, entonces hacen todo bien ordenadito, con los gráficos bien bonitos, y arman este problema para presentar, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, algo? ¿Se entendió, Noelia? Sí, profe, sí, me da lo mismo. Ah, te da lo mismo, buenísimo. Ok, pasamos al que sigue. Dale, Noelia, ya que estás ahí, por favor, leemos el segundo problema. Se determinó sodio en una serie de muestras de cemento por espectroscopía de emisión de llama. El fotómetro de llama se calibró con una serie de patrones conteniendo 0,0, 20,0, 40,0, 60,0, 80,0 microgramos de monóxido de sodio por mililitro.
Las lecturas del instrumento para esas diluciones fueron 3,1, 21,5, 40,9, 57,1 y 77,3. La disolución de las muestras se preparó pesando 1 gramo de cemento. Se disolvieron en ácido clorhídrico y se llevaron a un volumen en un matraz de 100 mililitros. Y las lecturas de emisión se muestran en la siguiente tabla. Repetición 1, blanco 5,1, muestra A 28,6, muestra B 40,7. Repetición 2, blanco 4,8, muestra A 28,2, muestra B 41,2. Repetición 3, blanco 4,9, muestra A 28,9, muestra B 40,2. Calcular el porcentaje de óxido de sodio en las muestras. Ok. Perfecto. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense en este caso los valores que nos dan en la guía, ¿sí? El blanco no tiene 0. Hay muchos instrumentos o por metodología, digamos, nunca ajustan a 0, ¿sí? Simplemente leen cuánto es el valor del blanco y cuánto es el valor de la emisión tanto de los patrones como de las muestras, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace en este caso? Lo que se hace es volver a recalcular, ¿sí? Los valores de emisión. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la concentración de los patrones, el valor de la señal, del blanco y de los patrones. Entonces, ¿qué debo hacer? Volver a recalcular el valor de los patrones. ¿Cómo lo hago? Haciendo la diferencia de cada una de las señales, de cada uno de los patrones con respecto al blanco, ¿sí? Entonces obtengo este cuadrito. O la otra forma se podría graficar directamente, pero ¿saben por qué no hacemos eso? Porque en el caso de las muestras, la lectura del blanco es diferente, ¿sí? O sea, son medidas relativas con respecto al blanco en este caso, ¿sí? Entonces, una vez que transformo mi nuevo cuadro de valores, o sea, las diferencias relativas que tengo con cada señal, lo que me queda hacer es trazar el gráfico de emisión, ¿no es cierto? Emisión versus concentración, que le debería dar algo similar al que están viendo acá, ¿sí? Entonces ya tengo la calibración y tengo las repeticiones, ¿sí? En este caso se puede hacer de dos formas, ¿sí? O se hace la determinación para cada muestra y después se hace al final el promedio, o se promedia la señal y se hace una sola determinación, ¿sí? Eso es indistinto, digamos, ¿eh? Eh, entonces, ¿qué es lo que hago? Acá hay un error, no importa. Calculo, ¿sí? El valor del promedio, ¿sí? Esto es lo que es abajo, lo que ven esta línea de abajo, ¿sí? Es la suma de los tres. Y arriba están los promedios de cada uno de los valores, ¿eh? Entonces, calculo el valor del promedio del blanco, de la muestra A y B, ¿sí? En función de eso, voy a la ecuación de la recta o gráficamente, ¿sí? En este caso, la ecuación de la recta, porque tengo el valor de la señal de cada una de las muestras y calculo la concentración de cada una de ellas, ¿sí? La concentración en la solución, ¿no es cierto?, que hemos preparado, me da 25,6 en la muestra A, microgramos por mililitro, y en la muestra B, 38,79 gramos por mililitro. A partir de ahí, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué sugieren? Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Porque así pasamos a otra pantalla y vemos cómo se termina de resolver el problema este. En parte ustedes ya lo saben. ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos con esos valores? ¿Qué nos falta para dar los resultados al problema? O sea, me refiero para dar los resultados es calcular el porcentaje de la muestra A y de la muestra B. ¿Qué hacemos con esos datos que nos dan de la curva de calibración?
Los dejamos ahí y nos vamos. A ver, Jairo Ezequiel Marino. ¿Cómo sigue la resolución de este problema? Profesor, tendríamos que, de la concentración que calculamos del promedio, tendríamos que buscar la masa. Tenemos que buscar la masa, perfecto. ¿Y cómo sería eso? O sea, tenemos la concentración ¿en dónde? En los 100 mililitros, ¿no es cierto? Porque pesamos 1 gramo y llevamos a disolución a 100 mililitros. Ok, ¿cómo calculamos la masa esa? ¿Qué ¿Se unidad? partió de otra solución, profe, o esa fue la...? Perdón, no entendí. Si se partió de otra solución, Volvamos al problema, Jairo. ¿Sí? ¿Qué dice? La disolución de la muestra se preparó pesando 1 gramo de cemento, se disolvieron en ácido clorhídrico y se llevaron un volumen en un matraz de 100 mililitros. ¿Sí? Y nos dan las lecturas de emisión. O sea, con estas lecturas de emisión, nosotros ya fuimos un paso más adelante. ¿Qué hicimos? Con la curva de calibración calculamos las concentraciones respectivas en dónde, en las diluciones de las muestras. ¿Sí? Esto es lo que van a hacer o ya han hecho en el laboratorio. ¿Ya tuvieron laboratorio? sí. Sí, Ya profe. tuvieron. ¿Sí? O sea, prepararon una serie de patrones y también hicieron cemento, ¿no es cierto? ¿O no? En mi caso, no. Vos sos de alimentos, entonces. De convenio. De convenio. Ajá. ¿Y qué muestra usaron? Gatorade. Gatorade. Y usaron un método de adición estándar. Sí. Sí, perfecto. Bueno, en este caso es de estándar externo, ¿sí? Y ya tenemos las concentraciones en la disolución de la muestra, ¿sí? Entonces, vos me decías que calculamos la masa. ¿Cómo calculamos la masa? Es para todos de las preguntas, ¿no? El que tenga la respuesta la va dando, ¿sí? Con la ¿Cómo curva de calculamos la masa? calibrado. Con la curva de calibrado, María, calculamos la concentración en la disolución, que eso ya Sí, hicimos, pero hay ¿sí? que entrar con la emisión promedio Ujú. en, en la recta, interceptar abajo las Eso, concentraciones. sí. Claro, sí, sí, y con eso obtenemos la concentración. Perfecto. Bueno, eso ya tenemos, ¿sí? Ahora, ¿cómo seguimos? Jairo decía que hay que calcular las masas, ¿sí? ¿Cómo calculamos la masa, María? Ayúdanos. Ya tenemos las concentraciones de la recta que obtuvimos, ¿sí? Y son los valores que están expresados, este caso que dice, aquí está mal escrito acá, concentración calculada. Se fue antes la E. Profe, entonces sería, por ejemplo, 25,6 microgramos por mililitro. Sí. Lo podríamos llevar a gramo, lo multiplicamos por 100 mililitros, Ajá. y digo 1 gramo de la muestra por 100, y eso sería el porcentaje. Y eso sería el porcentaje, ¿no es cierto? Perfecto. No sé quién habló porque estaba en la Gabriela. pantalla del Excel. Gabriela. Gabriela, perfecto. Entonces, esa concentración que tenemos, fíjense, son microgramos por mililitro. Los expresamos en gramos para tener las mismas unidades de ¿qué? De la muestra pesada. ¿Sí? Eso dice Gabriela. ¿Y cuántos gramos sería 26 microgramos? 26 por 10 a la menos 6. 25,6. 26 por 10 a la menos 3. Perfecto, salió rápido ahí. Perfecto, gramos, ¿no es cierto? Si eso multiplicamos por 100 y dividimos por 1 gramo y multiplicamos nuevamente por 100, ¿no es cierto? ¿Así es? Porque Sí. estos 25,6 microgramos por mililitro.
¿sí? En 100 mililitros va a haber 100 veces más. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Perfecto. Entonces ahí calculamos la masa y la relacionamos con la muestra pesada, ¿sí? Y multiplicamos por 100 y obtenemos el porcentaje. ¿Ok? Eso ya hicimos, ¿no es cierto? En otros prácticos. ¿Sí? En el mismo caso pasa con la muestra B, usando los valores de la muestra B. ¿Sí? Ya tendríamos resuelto dos problemas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo? Sergio, ¿está todo bien? Sergio se fue. Ok. Bueno, vamos al problema 3 entonces. Queda claro cómo terminamos de resolver esto, ¿no? ¿Sí? ¿Profe me Juli. hablaba? Sí. ¿Estás viendo el partido? No, No, como no contestabas ahí inmediatamente. No, te pregunto si no tenés ninguna duda. no, hasta ahora no, profe. Sí, Perfecto, estoy bueno. atendiendo. Ya que está, léete el problema 3. Bien. Una muestra de 25 mililitros que contiene cadmio más 2 dio una señal instrumental de 20,5. Al adicionar 0,5 mililitros de un patrón que contiene 0,03 molar de cadmio, la señal aumentó hasta 50,4. A. Determinar la concentración de cadmio en la muestra asumiendo que la señal es directamente proporcional a la concentración del analito. Y B. ¿Qué método de calibración se está aplicando en el análisis? Ajá. ¿Quién se anima a decirnos cómo se resuelve este problema? Yo les pongo la pizarra y vamos escribiendo lo que ustedes dicen. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un caso en que la muestra, 25 mililitros de la muestra de cadmio, medimos la señal a tal longitud de onda y nos da un valor, ¿no es cierto? A esa misma muestra, o sea, a esos 25 mililitros, ¿cuánto adicionamos? Cero coma cinco mililitros del Sí, patrón. 0,5 mililitros de 0,03 molar, ¿no es cierto? Sí. Y obtenemos también el valor de la señal. O sea, el volumen final de la adición, ¿cuánto sería? Muestra. ¿Sí? Segundo paso de la medición que tenemos. Tenemos los 25 litros nuevamente de nuestra querida muestra, CM, ¿sí? Más un adicional. ¿Cuál es el adicional? Es 0,5 mililitros, ¿sí?
¿De qué concentración? De 0,03 molar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a escribir el primer caso. Vamos a poner emisión, vamos a hacer una E, emisión 1. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la pendiente de la recta por, vamos a escribir así, la concentración de la muestra, ¿sí? La concentración de la muestra, vamos a multiplicar para que más o menos quede, después didácticamente nomás vamos a escribir esto, para que ustedes se den cuenta. Por 25 mililitros, o sea, hagamos cuenta que queremos expresar la cantidad de masa que hay, ¿sí? Supongamos que esto está en moles, si le multiplico por el volumen, ¿sí? ¿Qué voy a tener? El número de moles, ¿no es cierto? Y si le vuelvo a dividir por el mismo volumen, me sigue quedando en la misma unidad. ¿Es así o no es así? ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Bueno, este es la emisión 1, ¿sí? Vamos al segundo caso que nos plantea el problema. Segundo caso nos dice que tenemos una señal de emisión 2, ¿sí? Yo lo planteé así. No me da los mismos resultados que la profesora. Desde ya le aplico. La constante es la misma, ¿por qué? Porque usamos la misma longitud de onda, las mismas condiciones de determinación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestro sistema de concentraciones? Vamos a tener la concentración de la muestra, y acá me van a dar razón porque puse los 25 dos veces, por los 25 mililitros, ¿sí? O sea que obtengo el número de moles, ¿sí? ¿Dividido cuánto? ¿Cuál es el volumen final en el segundo caso? Resolvemos el sistema y calculo la concentración que me están pidiendo, ¿sí? Yo interpreté el problema así. ¿Ustedes cómo lo interpretan? Discutamos eso, porque si no, nos pongamos de acuerdo al menos en algo. ¿Qué dicen? ¿Está bien interpretado? Porque no les va a dar el mismo resultado que está publicado en la guía, ¿sí? Pero el razonamiento es eso. El problema dice que a 25 mililitros de la muestra, ¿sí? Se les realizó una medición tal, y tenemos un dato de emisión, ¿sí? A esos mismos 25 mililitros de la muestra que hemos agregado 0,5 mililitros de una concentración
0,3 molar. Entonces ya hemos modificado el volumen. ¿Sí? Ya no es 25, sino es 25,5. ¿Sí? Y nos da otro valor de emisión. Y nos pide calcular la concentración de la muestra. ¿Sí? Es un método de adición estándar, en teoría. ¿Sí? Solo que se toma, digamos, por la forma que hemos adicionado el patrón nada más. ¿Ok? ¿Está claro cómo se resuelve? O al menos cómo lo resolví yo. Profesor, ¿no se estaría haciendo variar la concentración de la muestra y con lo que se adherió después también? Claro, por eso es que tengo en cuenta los 25,5. ¿Sí? Porque la muestra original tiene 25 mililitros y la concentración de la muestra. ¿Sí? Yo al adicionarle un volumen de 0,5, ¿qué hice el volumen de la muestra? Cambió. ¿Y qué ha pasado con su concentración? Ha cambiado. ¿Me explico? Sí, lo que me hace pensar a mí es que el K cambió también. ¿Por qué cambió el K? ¿El K de qué depende? eh, de cómo varía la concentración. Perdón. Eh, ¿De qué depende el K? ¿Están de acuerdo con lo que manifiesta el compañero acá? ¿Quién está a favor y quién está en contra? ¿Por qué variaría el K? ¿O de qué depende el K? Profe, ¿no es que se puede considerar el K el mismo si los volúmenes que se toman son pequeños? Y otra forma de decir que se resuelve el problema sería despejar el K e igualarlo. Sí, es lo mismo. Digamos, si ustedes despejan el K en uno y lo reemplazan en el otro, son dos ecuaciones independientes y va a dar el mismo valor. Es lo mismo que dividir las dos. Prueben a hacerlo. No hay ningún problema. ¿Sí? La pregunta es si varía o no varía el K. Depende de la concentración, del volumen. ¿De qué depende el K? ¿Qué decís, Corina, vos? Hola, profe. Hola. Bueno, hace rato decía que el K dependía de las condiciones del instrumento, ¿no? Ajá. O algo así. Em, Entonces no depende de a la ver, concentración, ¿sí? Porque yo cuando estandarizo un método, lo que fijo, digamos, es la pendiente y la ordenada al origen. En este caso, la ordenada al origen tomo como que pasara por el 0, ¿sí? O sea, la ordenada al origen es 0, ¿sí? Entonces la pendiente tiene que ser constante durante todo el proceso de medición, porque si me varía la pendiente, o sea, el K, no podría determinar por un método instrumental. ¿Se entendió? ¿Sí o no? O sea, cuando nosotros medimos los estándares, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Encontramos el valor del K. Fíjense, cuando vayan a ver los dos problemas anteriores, ¿qué tenemos? Señal y concentración. Por el método de regresión lineal, ¿qué encontramos? Encontramos el valor de la ecuación de la recta. ¿Y el valor de la ecuación de la recta qué es lo que tiene? Tiene el valor de la pendiente y la ordenada al origen. En este caso, la ordenada al origen es 0. Pero esa pendiente no debe variar ni para los estándares ni para la muestra incógnita. Lo que pasa acá, tengo, digamos, una muestra y rápidamente ahí nomás le agrego un estándar, ¿sí? 0,5 mililitros,
y vuelvo a medir la misma muestra. ¿Entendió? Entonces, estoy, digamos, conservando el K, porque las condiciones son las mismas. Acuérdense, en absorción atómica, molecular o atómica, lo mismo. ¿Qué hacían primero? Se establecían las condiciones y después medíamos la muestra. ¿Sí? Lo mismo acá, solo que acá tengo 2 puntos. ¿Por 2 puntos se puede definir una recta? Sí, es lo mínimo que necesito. ¿Sí? Y ese punto, uno es la muestra y el otro es la muestra más el estándar adicional. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro, Corina? ¿Gabriela? ¿Noelia? ¿Está todo Sí, claro? profe. Ok. Bueno, entonces de ahí resuelven matemáticamente y encuentran el valor de la concentración, ¿ok? Ya sea si quieren despejar el K en la primera y reemplazan la segunda, o si quieren dividir las dos expresiones, nos va el K y nos queda una expresión matemática para seguirla trabajando, ¿ok? Bueno, ¿quién lee el problema 5? Porque fíjense, en el problema 4 lo leamos y es muy similar al problema que acabamos de resolver. Yo lo voy a leer, ¿sí? Dice, un acero de alto grado se analizó para ver su contenido en manganeso, usando para su determinación el hierro como estándar interno. ¿Por qué se usa el estándar interno? Porque cuando se realizan las determinaciones, ¿sí? El valor de, digamos, la llama puede variar, ¿sí? La tensión, si es un método de emisión por arco, ¿sí? Puede variar, etcétera, etcétera. O sea, puede haber variaciones internas en la determinación. Entonces, si yo tengo un estándar interno, ese estándar interno va a variar proporcionalmente con las variaciones que tenga el sistema de determinación. Es un método de control, ¿sí? Entonces se usa esos estándares internos para ver cómo está funcionando nuestro método al momento de realizar las determinaciones. Si no tendríamos ese estándar interno, ¿sí? Nosotros no nos daríamos cuenta, digamos, que el sistema está variando, ¿sí? Entonces, para tener un control sobre esa variación, se usa un estándar interno, ¿sí? En este caso es el hierro, ¿sí? Se preparó un estándar, una muestra estándar que contenía hierro y 5 microgramos por litro de manganeso, cuya lectura de intensidades absolutas fueron 8, ¿sí? A 2.933 Armstrong y 10,2 a 2.932 Armstrong, respectivamente. Una muestra desconocida de acero se trató de la misma forma, es decir, se le analizó la misma concentración de hierro y se midieron las intensidades absolutas, las longitudes de onda correspondientes para cada metal, obteniéndose los valores de 8,2 y 12,5 para hierro y manganeso respectivamente. Explicar brevemente en qué consiste el método de calibración usando el patrón interno y calcular la concentración de manganeso en la muestra desconocida. ¿Sí? Por eso le digo, es similar al problema 3, pero con el único detalle es que medimos un estándar interno. Cuando se mide un estándar interno, ¿sí? Lo que la medición de la señal, digamos, para calcular es el cociente entre la señal y la intensidad, digamos, del estándar interno en los dos casos, ¿eh? Entonces, yo hago ese cociente, tengo la señal ya para determinar, ¿sí? Se los dejo a ustedes, es igual o muy similar al problema 3, solo que tienen que hacer el cociente de las señales del manganeso respecto a la del hierro, ¿sí? Vamos a ver el problema 5, ¿sí? Que está un poquito más complicado, un poquito nada más. ¿Quién lee el problema 5? Dale, Edwin.
Ajá. Ok. Bueno, están viendo la presentación, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Nos dan como dato, a ver, ¿qué es lo que hice acá? No es ese el problema. El problema es este. Me parecía. ¿Qué nos dan? Nos dan la señal de qué? De la emisión de sodio, la emisión del potasio, ¿sí? Y la emisión del litio, ¿sí? Por decir las concentraciones, disculpe. Y nos dan las señales de emisión. Entonces, ¿cómo voy a calcular yo la señal que debo graficar? ¿Sí? Lo que hago es el cociente, en este caso, de la señal de sodio con respecto a la del litio. ¿Sí? En todos los casos, porque se mide la señal y se mide el estándar interno. Entonces, tengo una tabla que está acá abajo. Estoy señalando acá. ¿Sí? Esta es la que yo voy a graficar. Lo mismo realizo para el potasio. ¿Sí? Entonces, hago las dos gráficas de los valores encontrados para las señales respectivas del sodio y potasio. ¿Sí? O sea, ¿qué sería? Sería 0,11 dividido 86, 0,52 dividido en 80 y así sucesivamente. ¿Sí? Fíjense en que el estándar interno, a pesar de tener una concentración de 1 ppm, al hacer las lecturas varía. ¿Sí? Y obviamente que si no haríamos esa corrección, o si no tendremos en cuenta el estándar interno, esta señal no nos daría lineal. Prueben graficar, digamos, y pongan en el informe, ¿sí? La señal así cruda, sin el estándar interno en los dos casos. Y van a ver que el factor de correlación no va a ser 1, ¿sí? Va a ser cualquier cosa, ¿ok? Y eso lo ponen en el informe. Para poder justificar también, digamos, de por qué el uso del estándar interno, ¿no es cierto? Le va a dar letra a ustedes. Entonces, hacemos estos recálculos de las señales y graficamos, ¿sí? Lo mismo hacemos con la muestra, ¿sí? Porque tiene el valor del sodio, del potasio y del estándar interno. Entonces, una vez que hacemos eso, encontramos el valor de las concentraciones, ¿sí? Y podemos expresar esos valores porque es en muestra de agua, ¿verdad? A ver. Sí, es una muestra de agua. ¿Sí? Determina las concentraciones en la muestra y ya estaríamos, digamos, en la parte de cálculos en este problema. Y después explican las ventajas que tiene el método de estándar interno en este caso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Nada? ¿Está todo claro? Ana Paula Urzagasti, ¿está todo clarito? ¿O hay alguna duda? Sí, no, sí, sí se entendió. Ok. Daniel Eduardo Peloc. Sí se entendió, profe. Ok, buenísimo. Bueno, chicos, dejamos acá. ¿Sí? Queda para ustedes el problema 4, que solo tienen que dividir las señales, ¿sí? Del manganeso respecto al hierro y hacer el cálculo similar al problema 3. ¿Ok? Bueno, nos estamos viendo. Cualquier cosa.